partir con la situación de tensión que continúa en la macrozona sur de nuestro país. Se dio a conocer una denuncia por parte del diputado Jorge Radver. Informa que durante la madrugada de hoy se incendió el predio de su familia y además también en Lautaro la quema de una escuela y un jardín infantil. Vamos a conocer detalles, tenemos ya la comunicación y vemos en pantalla a Roberto Cox para poder profundizar en esta situación preocupante que se sigue dando en el sur de nuestro país. Roberto, ¿qué tal? Hola Vivi, ¿cómo estás? Sí, son varios hechos de violencia registrados durante esta madrugada, durante la noche aquí en la macro zona sur. Vamos a pasar a detallarlos a continuación. Esto después de lo ocurrido el otro día, donde un comunero mapuche resultó fallecido y otro permanece grave en el hospital de Temuco. Bueno, tú bien decías, Vivi, durante la madrugada de este viernes, cerca de 9 sujetos a rostro cubierto y portando armas ingresaron al predio, donde en primer lugar procedieron predio que pertenece al diputado de Renovación Nacional Jorge Radver. Bueno, predio donde ingresaron en primer lugar a las bodegas, donde incendiaron 3 bodegas y junto a ello también incendiaron maquinarias, como es el caso de 2 tractores y otros equipos de trabajo pertenecientes ahí al fondo del diputado. Había trigo, avena, lupino, semillas de distintas especies. Bueno, todo eso fue finalmente quemado en este fondo. Acto seguido, estos 9 sujetos irrumpen en la casa donde en ese momento habían 2 personas que trabajan en este fondo, 2 mayores de edad que finalmente huyeron del lugar. Se dirigieron a los dormitorios de estos 9 sujetos a rostro cubierto y ahí estaba este matrimonio que finalmente huye, se los obliga a levantarse para finalmente sacarlos de la vivienda. Este matrimonio finalmente huye solo con lo puesto, alcanza a salir de la casa y acto seguido con líquidos acelerantes proceden a quemar absolutamente toda la casa. Salvaron con vida estas 2 personas que permanecían en su interior, pero como vemos en imágenes, finalmente terminó completamente todo destruido. Esto ocurrió cerca de las 5 de la madrugada en el contexto que les mencionaba antes, hechos de violencia que se han repetido en la zona a pesar de que el gobierno ha dictado estado de excepción que rige desde el 12 de octubre y que pretende prolongar desde el 11 de noviembre en adelante, pero ya son varios los parlamentarios de oposición que han dicho que no van a prestar su apoyo para que finalmente este estado de excepción se pueda prolongar en la zona. Ya vamos a estar estar hablando de eso, pero primero escuchemos lo que dijeron ahí quienes presenciaron la quema de este fondo y también qué dijeron funcionarios de la API sobre estos hechos de violencia registrados ayer acá en la macrozona sur. Y pasada la medianoche recibí un llamado de mi hijo. Yo ayer traí un momento sin señal y me indica que una persona se había contactado con él indicándole que había algún fuego acá en el campo. Y ahí me informé que era la hija de el matrimonio que vive acá, donde el varón trabaja conmigo acá. Y después ya perdí todo contacto, no supe qué pasó y bueno, me informan más tarde que en realidad se había quemado todo. La casa habitación, 2 bodegas, un galpón, 2 tractores y toda la demás maquinaria que son las que permiten trabajar en el predio. Ellos sintieron el golpe en las bodegas y ahí ya después le echaron la puerta abajo y cuando ellos iban saliendo ya la casa estaba en llamas. En el fondo La Coña arribó un grupo de 4 sujetos premonidos con armas de fuego, encapuchados, quienes ingresaron a este fondo amenazando a los moradores. En el lugar se encontraban 2 personas, un matrimonio, cuidador del predio, quien fue intimidado con armas de fuego, obligado a salir de su domicilio y posteriormente los 4 sujetos que las víctimas pudieron ver procedieron a incendiar distintas instalaciones, maquinarias y vehículos que se encontraban en este fondo. Existe evidencia levantada por funcionarios de la PDI, específicamente por el Laboratorio de Criminalística de nuestra institución. Bueno, verdaderos momentos de terror vivió este matrimonio ahí en el fondo perteneciente al diputado, momentos de terror que finalmente terminan con esta casa completamente quemada.
alcanzaron a huir con vida. Felizmente ellos están bien de salud, no les pasó absolutamente nada, pero el momento vivido ahí fue terrorífico por este matrimonio alrededor de las 5 de la madrugada. Pero ese no fue el único hecho de violencia en la zona después de los hechos conocidos el otro día cuando falleció un comunero mapuche. Por ejemplo, ayer durante la tarde hubo varios puntos de la Ruta 5 Sur que fueron cortados, sobre todo a la altura de Ercilla, también en las rutas interiores hubo numerosos cortes de ruta, y también lo que se pudo apreciar el día de ayer fue la quema total de un jardín Junji, un hecho completamente lamentable que termina este jardín infantil completamente en llamas. Y ojo, porque a raíz de enfrentamientos con carabineros después de sucedido este incendio estaría ingresando en estos momentos un herido de gravedad, un menor de edad herido en estos enfrentamientos con carabineros, que tendría una fractura de cráneo y habría ingresado ya hace pocos minutos al hospital de Temuco, acá en el centro de la ciudad, y ya estaremos analizando, viendo, reporteando que el estado de salud de esta persona, y ojo, de un segundo herido de gravedad después de los hechos ocurridos, confusos hechos ocurridos durante la tarde del miércoles, donde finalmente terminó una persona fallecida y en un principio el gobierno dijo que eran 2 los fallecidos, pero finalmente este segundo fallecido permanece. Claudio Iván Porma, de 44 años, permanece en estado grave también en el hospital de Temuco. Está organizada una marcha para el día de hoy en el centro de la ciudad, también de agrupaciones mapuches, ya vamos a estar hablando de eso, pero antes quiero entregarles detalles de lo que pasó finalmente con este jardín infantil, el jardín Junji, que resultó completamente quemado. Carabineros también se refirió a este tema. Un grupo de 30 personas que se desplazaban por el sector urbano de la comuna de Ercilla, al llegar hacia el costado sur, proceden a atacar con elementos contundentes la subcomisaría de Ercilla. Posteriormente, se trasladan hasta la Ruta 5, en el sector poniente de esta, donde levantan barricadas incendiarias y proceden a cortar el tránsito. Acto seguido, este mismo grupo de personas se desplaza hasta la Ruta 5, hacia el costado poniente, donde levantan espontáneamente elementos incendiarios. Por medidas de seguridad de los transeúntes y de los vehículos, personal de Carabineros procede a interrumpir inmediatamente el flujo vehicular de la Ruta 5, para posteriormente intervenir personal COP, apoyados de personal de Ejército, y poder replegar a estas personas hacia el sector boscoso de la ruta. Bueno, todos estos hechos han sucedido después de lo ocurrido en la tarde del jueves, cuando se conoció que en un principio, como les decía, eran 2 los fallecidos. Bueno, finalmente fue uno, Jordan Yampi Marchand, quien murió finalmente en el CEFAM de Tirúa. Pero todo comenzó en horas de la mañana, cuando el hermano de Jordan Yampi Marchand fue detenido, José Yampi Marchand, quien fue formalizado por receptación de vehículo robado y también por porte de munición y posesión ilegal de municiones en calidad de autor. Fue formalizado el hermano de quien falleció en horas posteriores. Recordemos también que la Fiscalía va a separar estas causas. Por un lado, estará investigando la Fiscalía de Derechos Humanos y también habrá una investigación a cargo de la Fiscalía, a cargo de la violencia rural acá en la región. Acá ahora mismo estamos en la región de la Araucanía, en la macrozona sur. Bueno, el fiscal del Biobío, porque esto, recordemos, ocurrió en la región del Biobío, en los alrededores de Cañete. Bueno, la Fiscalía del Biobío va a estar investigando también estos hechos. Hay una separación de causas. La Fiscalía decidió separar las distintas causas porque, por un lado, hay un fallecido por estos confusos hechos donde se enfrentaron comunidades mapuches con personal de la Armada, y también hubo 3 detenidos. Uno de ellos permanece, el que les decía recién, permanece por receptación de vehículo robado y por porte ilegal de armas, y también hubo 2 otros sujetos, uno menor de edad, que fueron dejados en libertad, y eso justamente está investigando la Fiscalía del Biobío. Escuchemos también lo que dijo el fiscal sobre este tema. Actualmente hemos tomado la decisión de separar estas investigaciones. Todo lo que dice relación con el delito de receptación y porte de municiones cometido por una persona que hoy fue formalizada y dejado con la cautelar de arresto domiciliario total, sumado
al eventual atentado sufrido por personal policial y de la Armada quedan bajo la dirección del fiscal Juan Yáñez Martín. Separa la investigación del delito de eventual homicidio y lesiones sufridas por 4 personas. Esos hechos van a ser conocidos a partir de hoy por el fiscal especialista en derechos humanos, Nelson Villegas Camaño. Fiscalía de Derechos Humanos que va a investigar finalmente la muerte de este comunero mapuche, pero al mismo tiempo la Fiscalía del Biobío va a investigar el tema de las 3 detenciones. 2 de ellos fueron dejados en libertad, pero también el hermano del fallecido quedó finalmente detenido por receptación de vehículo robado y, ojo, por tenencia de armas de fuego y munición. Se incautó, por ejemplo, un fusil calibre 7.62, una escopeta artesanal y 57 cartuchos para una arma 9 milímetros de fogueo adaptada, más 50 cartuchos calibres 5.56. Ese fue el decomiso que finalmente fue informado por las autoridades y va a ser justamente la Fiscalía del Biobío la que va a llevar esta causa. Escuchemos lo que dijeron. Por el delito de robo con intimidación ocurrió en la comuna de Carahue. De igual forma, al interior del referido móvil se encontraba en posesión, sin contar con la autorización respectiva de la autoridad fiscalizadora en materia de la ley de control de armas, de 26 cartuchos calibre 12 sin percutar, de diferentes marcas, los que guardaba al interior de un bolso tipo banano. Esa es la causa que va a tener que enfrentar Claro, el hermano de Jordan, Jean-Pierre Marchand, quien finalmente falleció, bueno, el hermano va a tener que enfrentar esa causa. Pero por otro lado, como decíamos, la Fiscalía de Derechos Humanos tiene que investigar finalmente qué ocurrió con la muerte de este comunero mapuche, porque durante la mañana y la tarde de ese jueves se produjeron 5 hechos de violencia en la ruta P72, ruta que une Cañete con Tirúa, y justamente lo que tiene que aclarar la Fiscalía es cómo se dieron esos incidentes y cómo ocurre finalmente la muerte de este comunero mapuche, porque todavía se desconoce a ciencia cierta dónde y cuándo se producen estos disparos que finalmente le causan la muerte. Habló la pareja del fallecido, escuchemos lo que dijo. Él se encontraba en su domicilio, estaba fuera en el patio de su casa, cuando los milicos empezaron a disparar como locos. Tenían cortada la carretera, habían vehículos por el otro lado y ahí ellos se pusieron a disparar como locos y le llegó una bala ahí a Iván. Después, cuando le pasó todo eso, lo quisimos llevar al hospital y se negaron, tomaron la carretera, no dejaron llevarlo ni a Cañete, ni querían que nos llevaran ahí a la posta de Huentelelén, nada. Entonces la gente se empezó a manifestar que por qué hacían eso si él estaba herido. Yo creo que si lo hubiesen, no sé, llevado a Cañete, que era la parte más cerca, eso no le habría pasado. Bueno, todo esto que hemos detallado se enmarca también en el llamado a una consulta ciudadana que ha hecho el gobernador regional Luciano Rivas y la Asociación de Municipalidades de la región de la Araucanía. Consulta ciudadana que pretende preguntarle a los vecinos si es que ellos están de acuerdo con prolongar el estado de excepción en la macro zona sur. Una consulta ciudadana que ha recibido sus críticas desde la oposición, pero ojo, una consulta ciudadana que también no es vinculante, pero que las autoridades han decidido realizarla para tomar en cuenta la opinión de los vecinos, porque recordemos que el estado de excepción en la macrozona sur rige desde el 12 de octubre, un estado de excepción que no tiene nada que ver con la pandemia, que era un estado de excepción que regía justamente antes de ese 12 de octubre por temas sanitarios. Bueno, a partir del 12 de octubre el gobierno de Sebastián Piñera decretó el estado de excepción en la macrozona sur para finalmente lograr reducir o controlar los hechos de violencia. Se prolongó este estado de excepción una vez, pero ahora para una tercera oportunidad el gobierno debe votar esto en el Congreso y justamente la oposición ha dicho que no va a votar porque se prolongue el estado de excepción. Sin embargo, acá autoridades locales han decidido realizar una consulta ciudadana para preguntarle a los vecinos su opinión. Es una consulta no vinculante, pero que sin duda va a servir como medio de presión si es que finalmente los vecinos logran votar a favor de la prolongación del estado de excepción. Escuchemos qué dijeron algunos dirigentes que buscan que finalmente en esta
consulta ciudadana se apoye la prolongación de este estado de excepción de cara a lo que va a ser la votación en los próximos días en el Congreso para ver si finalmente el Parlamento aprueba esta iniciativa del gobierno. Nosotros creemos que es absolutamente necesario que exista orden y seguridad y diálogo. Para que exista un diálogo constructivo, un diálogo de verdad, de personas libres, no puede ser cooptado por la violencia. No puede ser que unos estén usando fusiles para imponer su visión sobre los otros. Y por eso el Estado llama a un estado de emergencia, porque debe garantizar las libertades de todos. Patricio, ¿cuál es la cronología ahora de esta consulta ciudadana? ¿Cuánta gente esperan que participe? No tenemos idea. Lo que sí yo puedo decir, incluso lo podría ver ahora, que van más de 26.000 personas en aproximadamente 2 horas, lo cual ya habla de una cosa exitosa. De repente, ¿cierto?, aparece una noticia como la lamentable, como la del predio de Jorge, pero esto ocurre siempre. Esto ocurre ustedes no saben, ayer a un agricultor le encañonaron 4 personas, le robaron la camioneta, ¿cierto? Y muchas de las cosas que ocurren en la ruralidad no se transmiten. ¿Por qué? Porque la urbanidad tampoco sale, ustedes tampoco van a los predios, a los lugares chicos, a donde ocurren estas cosas. Ustedes tampoco van a los lugares chicos, dice uno de los dirigentes. Claro, efectivamente para nosotros como equipos de prensa es muy riesgoso llegar hasta las mismas comunidades. De hecho, el consejo que nos dan varias autoridades de la zona, por ejemplo Carabineros, nos dicen lleguen hasta Temuco, pero no vayan más allá porque es realmente muy peligroso. Hay cortes de ruta, pueden ser emboscados en el camino y eso hace muy difícil nuestra labor para poder llevarles a ustedes la información de lo que está sucediendo cada madrugada en la macrozona sur. Decía también otro de los dirigentes que en tan solo 2 horas de consulta ya habían 26.000 personas que habían votado, una consulta que va a durar hasta el domingo y el mismo domingo ya deberíamos tener los resultados de una consulta ciudadana que no es vinculante, pero que estos dirigentes buscan finalmente presionar a las autoridades, presionar al Congreso para que finalmente se prolongue el estado de excepción que, ojo, ellos decían, tiene que durar hasta que sea necesario, tiene que durar hasta que se solucione el problema, pero no daban plazos. Quien también habló fue Aucán Wilcamán, quien se reunió acá en el Cerro Ñelol de Temuco en esta cumbre de Loncos que se realizó hace unos minutos atrás, donde tomaron algunas decisiones de los pasos a seguir. Rechazan categóricamente esta consulta ciudadana, dicen que llama al odio contra las comunidades mapuches y están dispuestos a tomar cartas en el asunto si es que finalmente el gobierno prolonga con el apoyo del Congreso este estado de excepción. Escuchemos lo que dijo hace tan solo algunos minutos Aucán Wilcamán. Estamos realizando una cumbre por la paz, la deuda histórica y la autodeterminación mapuche. 3 cuestiones fundamentales que hemos definido en el marco del estado de excepción que ha decretado el presidente de la República y la petición que ha hecho al Congreso para que se extienda. Esta situación sin duda es extremadamente grave porque el estado de excepción atenta de manera directa y clara al pueblo mapuche y sus derechos. Por lo tanto, hemos adoptado un documento que pone como condición que se ponga fin al estado de excepción. Poner fin al estado de excepción, llamaba Aucán Wilcamán. Ojo, va a haber una marcha de comunidades mapuches hoy alrededor de las 5 de la tarde en pleno centro de Temuco. Pretenden llegar hasta el hospital de Temuco, donde hay varios de los heridos después de los diversos hechos que conocimos de enfrentamientos con funcionarios de la Armada. Hay uno de ellos que permanece en estado de gravedad. Tuvimos la información hace poco de un menor de edad que habría ingresado al hospital de Temuco después de enfrentamientos con carabineros en la quema de este jardín Junji. Por eso hay comunidades mapuches que van a llegar esta tarde hasta el hospital de Temuco, y lo que decía recién Aucán Wilcamán, que rechazan categóricamente este estado de excepción e incluso después de las imágenes dadas a conocer de grupos radicalizados, imágenes que se viralizaron ayer en redes sociales de grupos con un alto poder de fuego, él planteaba que era todo un montaje, y que esos grupos, él desconocía la existencia de estos grupos y de dónde efectivamente estaban operando y si ellos estaban detrás de varios de estos hechos de violencia que hemos conocido en los últimos
próximos días, Vivi. Sí, situaciones que tienen que investigarse de forma urgente. La alusión al tema de la voz, que está adulterada para decir que efectivamente se trata de un montaje, habla de que quizá está queriendo colombianizar esta situación, haciendo una alusión a la guerrilla de la FARC, pero vamos a quedar sobre todo pendiente del estado de salud de las personas heridas, como tú lo señalabas, de un niño, así que es una información en la cual vamos a estar particularmente pendientes, Roberto, para poder tener mayor conocimiento de aquello. Muchísimas gracias por el reporte.